Hola, hola, ¿me escuchan? Les estoy compartiendo pantalla, me comunican si pueden verla y si me escuchan, por favor. Perfecto. Bueno, bienvenidos a esta, me parece que es la sexta o es la séptima. Creo que es la séptima sesión. Pues checo. Sí, es la séptima. En esta sesión ya vamos a empezar a tocar el hardware, ¿sí? Pero antes de tocar el hardware, quiero mostrarles que lo que vamos a aprender el día de hoy no solamente nos sirve para este proyecto de robótica móvil, sino para diferentes a proyectos o trabajos en los cuales ustedes tienen que relacionar software con el hardware. ¿Sale? Miren, por experiencia les puedo comentar que a veces hay personas que se les facilita mucho la teoría o personas que pueden, que entienden muy bien la teoría en el pizarrón o en la computadora, en un simulador, pero a la hora de trabajar con algo físico, pues surgen algunos problemas, ¿sí? Y esta sesión trata sobre eso, sobre cómo ligar el software con las diferentes tarjetas que hay. En este caso vamos a usar SP32, pero realmente este conocimiento puede aplicar para todo, puede aplicar para cualquier tipo de plataforma o cualquier tipo de tarjeta de desarrollo, ¿no? Y por medio de una tarjeta de desarrollo, pues nosotros podemos programar o controlar una planta, un proyecto, un robot, un mecanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les presento en pantalla, esto es un péndulo volador. Realmente en el estado del arte esto se llama sistema PVTOL. ¿Qué es? Bueno, es una hélice que está acoplada a una vara. Ajá. Esta hélice pues es una masa y en una vara sobre un elemento que permite pues la rotación en un sentido, en este caso en un grado de libertad, puede ser por ejemplo un rodamiento, puede ser una bisagra, etcétera, etcétera. Puede ser cualquiera de esas cosas, ¿no? Algo que me permita que esto se mueva. Bueno, pues esto es un péndulo, que todos conocemos un péndulo simple. Solamente que este péndulo, en lugar de tener un torque en este punto en donde está el rodamiento, por ejemplo, hay quienes le acoplan ahí un eje de un motor y de esa manera pues pueden inyectar un torque en el péndulo. En lugar de eso, aquí tiene libre movimiento, libre rotación, y el torque que se le ejerce, pues es un motor brushless con unas alas, pues sí se llaman alas, acopladas, que pues desde luego al girar se crea un par de fuerzas, ¿no? Un torque tau. Y aquí está el modelo dinámico de esta planta. Ajá. Y bueno, ya a partir del modelo dinámico de la planta, pues ustedes saben que podemos ejercer control, ¿no? Podemos proponer alguna estrategia de control y saber cómo se comporta ese sistema. Sin embargo, a- hasta este punto, pues podríamos nosotros saber cómo funciona ese sistema, cómo se controla, cómo son los torques, cómo son los ángulos, podemos jugar con la masa, con la longitud. Podemos observar prácticamente todo en un modelo dinámico y en una simulación. Pero ¿cómo sería hacerlo en la realidad? O sea, ¿cómo conectamos los cables? ¿Cómo transmitimos las derivadas, las integrales? Todo eso a una computadora, a un microcontrolador, a una tarjeta, ¿no? Y de eso precisamente va lo que vamos a ver el día de hoy. Hasta aquí preguntas, dudas, comentarios. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar a lo largo de este reporte
Por ejemplo, miren, aquí está considerada la fricción y se plantea unas ecuaciones que se escriben de forma matricial, se calcula la función de transferencia del sistema, ujú, se determina si es controlable o no controlable, el criterio de la observabilidad. Todo esto es de teoría de control, ¿sale? Así que si no conocen algún término, no se preocupen, porque nosotros no vamos a abordar la teoría de control así de manera profunda, solamente vamos a hacer un controlador PID. Pero pues todo esto del controlador PID pues sale de la teoría de control y por eso es que estoy mencionándola, ¿sale? Bueno, miren, aquí se propone una ley de control. En esta ley de control es el modelo de la planta, pero se le suma un controlador PID. Es una ganancia multiplicada por el error más una ganancia integral multiplicada por la integral del error más una ganancia diferencial multiplicada por el error. Y esto va a ser igual al torque que se le va a ejercer a esa máquina. ¿Sí? A ver, y entonces aquí hay un esquema de control en MATLAB. Eh, Esto está en Simulink, ¿sí? En donde en este cuadro pues está la dinámica del sistema. Hay una salida, ujú, y por ese lado hay entrada, la entrada es el tiempo, ujú, el torque, y hay un controlador PID que aquí en MATLAB no sabemos qué es lo que está ocurriendo aquí adentro, pero sabemos que este PID tú le das una señal, un error, una señal de referencia, esta y un valor deseado, y el PID se encarga de inyectar este, pues un torque, una energía para que la planta se comporte de una manera deseada. ¿Sale? Bueno, vamos a jugar ahora con el Paint para explicar esto, desmenuzarlo todavía más. ¿Sí? Muy bien. Y lo vamos a abordar ya, no a este sistema, lo vamos a abordar ya a lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que queremos hacer en un principio? A ver, nosotros tenemos un robot, voy a dibujar nada más un robot diferencial, ¿sí? No es sino, pues un par de llantas, una rueda loca, acá, ujú, este, ¿sí? Y entonces esta, podríamos decir que es WR y este es WL, haciendo referencia a que son las velocidades angulares de la llanta derecha y las velocidades angulares de la llanta izquierda. Siempre las velocidades angulares se representan con la letra W, ¿sale? O también se les puede representar como teta, punto. Teta es una posición angular y la derivada de la posición angular pues es una velocidad angular, ¿sale? Estas son las dos nomenclaturas, pero la que se suele usar más pues es W. Bueno, a ver, ¿qué queremos hacer? Queremos que el robot esté aquí, está de este punto, que es el punto A, y ahorita solamente dibujé un diferencial, ¿sí? Y que el robot haga una trayectoria y llegue al punto B. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Bien, ahora, nosotros aquí, para hacer esto, para hacer que el robot haga este sistema, pues la realidad es que no se requiere solamente un tipo de control, por ejemplo, el control de trayectorias, sino que dentro de la capa de control hay capas más pequeñas o capas más abajo o niveles, ajá, de automatización todavía más inferiores en las cuales también hay control, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ya vimos una estrategia de control, ¿se acuerdan? Se llamaba control inteligente. Control, ay, perdonen ustedes la letra, no traigo mi tableta ahorita, control inteligente. Inteligente, ¿sale? Y ese control inteligente tú le dabas un punto y él te entregaba las velocidades angulares deseadas. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en la simulación. Vamos a abrir la librería nada más para, se llama curso de robótica. Ujú.
Voy a abrir la librería, se llama librería global, me parece. Y en la librería global, a ver, vamos a analizar esta función. Lo explicamos la teoría, pero después yo les dije que ya estaba esto en la librería hecho, ya no teníamos que hacerlo, ¿no? A ver, control de robot diferencial es esta, miren, en la línea 348 de la librería que les pasé. A esta librería pues requiere el robot, ¿por qué? Porque saca del robot su pose, es decir, dónde está en X y dónde está en Y. Ahora, requiere el tiempo y requiere un punto deseado. El punto deseado se llama B. Entonces hace toda la matemática que tiene que hacer la función y al final lo que, lo que hace esta librería es que calcula W y R. Ese es el objetivo de esta función, ¿sí? WL y WR son las velocidades que va a adquirir el robot a través del tiempo y que si adquiere esas velocidades, pues esta función nos asegura que el robot vaya de A al punto B. Si queremos que sea una trayectoria y no solamente un punto, bueno, pues definimos, por ejemplo, puntos intermedios como B1, B2, B3, B4, B5, B6, así, un montón de puntos. Eso se llama planeación de trayectorias y bueno, el control de AVE va a ser que vaya de aquí a acá y luego de aquí a acá y al final pues va a recorrer todos los puntos, ¿sí? De hecho, por ahí vimos también en una de las sesiones que hiciera un triángulo, que hiciera un cuadrado, no sé si lo recuerdan, algunos que hiciera un corazón. Bueno, esa es una etapa de control, eso se llama control y es control inteligente. Pero niveles más abajo, capas más abajo, hay también un control en cada rueda. Es decir, nosotros estamos asumiendo en la simulación que la velocidad angular de la rueda derecha que necesitamos es la que ejerce el robot y que la velocidad que necesitamos angular en la rueda izquierda que le mandamos al robot es la que ejerce el robot, como si no hubiera un error. A eso se le llama idealidad. En las simulaciones pues todo es ideal. Pero ¿qué pasa? Que en la realidad, en el mundo físico, a la hora de utilizar el hardware, pues hay errores. Y bueno, eso también es toda otra clase, errores de medición, errores de truncamiento, errores acumulativos, un error computacional puede ser también. Muchísimos factores que hacen que WR, ajá, esta que nosotros hemos calculado, sea diferente que la velocidad de la rueda derecha real, ¿sí? Y como es diferente, pues lo que puede pasar es que la trayectoria en vez de verse así, se ve así, y el punto B en vez de llegar al punto B, pues llegamos aquí, un B', ¿sale? Por eso es que el control, utilizando la odometría, ojo, la odometría, no sé si ustedes estén relacionados con esa palabra, algunos así seguramente, para algunos es nueva. La odometría lo que hace es que mide a través de encoders, ya sean magnéticos o ópticos, las velocidades de la rueda real de la derecha y de la real de la rueda izquierda. Y con esas velocidades y las matemáticas apropiadas, pues estima la pose del robot. En ese sentido, la odometría eh, pues no considera que el robot derrape, por ejemplo, o que el robot colisione, o que el robot pase por una grieta y la llanta patine. Y podríamos decir que hasta cierto punto el robot está ciego, ¿sí? Es decir, en vez de asegurarse que recorra la trayectoria, pues él piensa, el algoritmo piensa que pasó por la trayectoria, pero la realidad es totalmente distinta. Bien, ahora,
¿Cómo hacemos? El problema es cómo hacer que la velocidad angular deseada, esta, que me da mi algoritmo de control de trayectorias o mi algoritmo de control inteligente, él lo que me da son esas velocidades. Y esas velocidades yo le tengo que decir al robot, oye, ¿sabes qué? Desarrolla esas velocidades. Ok, pero ¿cómo aseguramos que esa velocidad que nosotros le mandemos al robot sea la que el robot desarrolle? Esa es la cuestión. Ah, bueno, pues dentro, en esta capa de control más abajo que el control inteligente, pues está el control de velocidad angular. De manera que este robot que tiene dos ruedas, pues tiene dos controladores, ¿sí? El robot diferencial necesita dos controladores de velocidad para sus ruedas. En este caso, las ruedas pues son WR y WL. ¿Sale? Por ejemplo, ahora el robot omnidireccional, que también lo hemos estudiado, el de tres ruedas, ¿cuántos controladores va a requerir? El robot omnidireccional de tres ruedas requiere tres controladores porque tiene tres ruedas. W1, W2 y W3. Ajá. A ver, un dibujito rápido del omnidireccional. Tenemos una, tenemos dos y tenemos tres ruedas. Y las tres ruedas están motorizadas. Ah, bueno, pues vamos a necesitar un controlador que me ayude a desarrollar una velocidad angular 1, una velocidad angular 2 y una velocidad angular 3. Si mi robot tuviera cuatro ruedas, pues tendría que utilizar cuatro controladores. ¿Está claro esa parte? ¿Está claro por qué necesitamos un PID? Bueno, no un PID hasta ahorita, un controlador que me asegure que la velocidad deseada sea la misma que desarrolle el robot. ¿Sí está clara esa parte? Bueno, voy a asumir que sí. Acuérdense que cualquier duda ustedes pueden preguntar. Para eso es la sesión, ¿eh? Aprovechen para preguntar todas sus dudas. Bien. Entonces necesitamos un controlador que, vuelvo a repetir, que lo que yo le mande al robot, el robot lo haga. Porque solo así voy a poder realizar un control de trayectorias o un control de posición del robot, que al final de cuentas en robótica móvil eso es lo que nos importa, un control de posición, pues sea eficiente, ¿sale? Porque el control de posición necesita que esas velocidades que calcula pues se desarrollen correctamente. Bien, hay varias técnicas para hacerlo. Vamos a empezar con el controlador P. Ahorita pasamos a hardware. A ver, el controlador P, así en palabras bien sencillo, bien simples. Controlador P de velocidad para motores de corriente directa. Muy bien. Bueno, se llama P o proporcional porque es proporcional al error. Entre más grande sea el error, pues mayor va a ser la energía
que le, mm, que le demande al sistema o que le inyecte al sistema. Y entre más pequeño sea el error, pues menor va a ser la energía que le inyecte al sistema. ¿Sí? A ver, por ejemplo, vamos a suponer que aquí yo tengo pues el eje del motor y el eje del motor está girando hacia la derecha. Eso también es importante. A ver, está girando hacia la derecha, ¿sí? Pregunto yo, ¿esa velocidad angular es positiva o es negativa? Si el motor está girando en este sentido, así como lo ven, hacia la derecha, Negativas. así es. La velocidad angular es negativa. ¿Sí? Si el robot estuviera girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues la velocidad angular es positiva. ¿Sí? Eso viene de la convención de la regla de la mano derecha y de torque, de todo eso viene, de momentos, por ejemplo. ¿Sí? Eso también ustedes tienen que ya bien dominarlo porque esto se ocupa muchísimo en robótica móvil. Cuando nosotros queremos configurar las ruedas y vemos que una rueda se mueve en sentido horario o en sentido antihorario, pues sabemos que nuestras velocidades están bien sincronizadas. Es decir, si yo le mando una velocidad angular positiva, pues el robot se debe de mover hacia, hacia la derecha, en sentido horario. Perdón, dije positiva, ¿verdad? Entonces, antihorario. Si le mando una velocidad negativa, se debe mover en sentido horario. ¿Sale? Y si pasa lo contrario, ¿qué significa? Ah, pues que mis cables están al revés. El robot está polarizado de forma inversa. Debo de cambiar mis cables para que tenga sentido mis números, mi lógica con lo que está haciendo el hardware. ¿Sale? Eso es importante. Y ese es un problema. El primer problema a resolver cuando estén construyendo su robot. Oiga, el robot en vez de irse adelante, se va hacia atrás, pero mis velocidades angulares son positivas. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que está conectado o polarizado de forma inversa y hay que cambiar pues la forma en la que está conectada el motor. ¿Sí? Aquí lo puse para motores de corriente directa porque el motor de corriente directa tiene dos bornes. A ver, vamos a usar los de color verde. Tiene un borne, ¿sí? Y del otro lado, color rojo, tiene otro borne. Pregunto yo, ¿cuál es positivo y cuál es negativo de estos bornes para el motor de corriente directa? Tal vez el verde es positivo. Ok, bueno, aquí por colores hay una convención, por así decirlo. En los motores el rojo suele ser el positivo y el negro suele ser el negativo. También el blanco, que lo voy a poner así como que un color así bien clarito, suele ser positivo y luego el verde suele ser negativo, ¿sale? O luego es blanco y negro. La realidad es que el motor de corriente directa no tiene una polaridad, ¿sí? Es decir, no hay un más ni hay un menos. Si tú lo polarizas de una forma, va a girar hacia un sentido. Y si lo polarizas de forma contraria, pues va a girar hacia el otro sentido. Es un motor que puede desarrollar velocidades angulares, tanto... um, ok, mira, Vanessa nos comenta que rojo y negro para que ella compró. Decía yo que es un motor que puede desarrollar velocidades angulares en ambos sentidos. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a suponer que está bien conectado y que cuando nosotros le mandamos una velocidad positiva, efectivamente gira en sentido antihorario.
Y cuando le mandamos una velocidad negativa, está girando en sentido horario. ¿Sale? Vamos a suponer que todo eso está bien. Si estuviese mal, a ver, aquí tengo mi puente H. ¿Sí? A ver. Aquí tengo mi puente H. Ay, no. De mi puente H hay una bornera así. ¿Sí? Que son las salidas. Hay una bornera del lado derecho del puente H y también hay una bornera del otro lado del lado izquierdo. Y estas, por ejemplo, ya no me acuerdo, creo que es output A o output B, no me acuerdo cuáles los nombres que traen, pero estos iguales no tienen una polaridad, ¿sale? Entonces ustedes van a conectarlo primero, ahora sí que como ustedes quieran. Aquí conectan un borne y aquí conectan otro borne. Y ustedes validan, a ver, le envío una velocidad angular positiva. ¿Gira hacia la derecha? ¿Gira en sentido antihorario? Sí, entonces está bien conectado. Oye, ¿sabes qué? Le mandé una velocidad angular positiva, pero me está girando en sentido horario. ¿Qué tengo que hacer? Pues cambiarlos. El verde ya no lo conectan acá, sino que lo conectan acá. Y el rojo, en lugar de conectarlo ahí, lo conectan acá. Sale. Y ya, se arregló el problema. ¿Sale? Esto es para que lo tengan en cuenta. Es un problema clásico. Sí, pero no tengo ahorita mi tableta, Vanessa, mi tableta está en México, por eso es que ahorita estoy usando mi mouse. Bien, a ver, entonces, estamos en el controlador P. A ver, el motor está girando a una velocidad, ahorita ya no olvidamos si es positivo o si es negativo. A ver, tenemos que el motor está girando a una velocidad real, o sea, la estamos midiendo, por así decirlo, aunque ahorita no hemos visto cómo la medimos. WR de real, bueno, vamos a poner real mejor, ¿sí? Está girando, a ver, vamos a manejar las unidades oficiales, las unidades que se deben de utilizar, y las unidades para velocidades angulares son radianes sobre segundo. Por ejemplo, 2pi radianes sobre segundo es igual a una revolución por segundo. Para que lo sepan, cómo convertir de radianes sobre segundos a radianes por segundos. Perdón, a revoluciones por segundos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que está girando a 2 revoluciones por segundo. Cada segundo da 2 vueltas el motor. ¿Sí? Entonces vamos a decir que está girando entonces a 4pi radianes por segundo. Esa es la velocidad real. ¿Ok? Pero nosotros queremos que el robot gire a 6, no a 4. Esta se va a hacer la velocidad deseada. O sea, mi algoritmo de control de trayectorias me pidió que mi velocidad angular en esta llanta, ahorita no sé si es derecha o izquierda, solamente sé que es una llanta, sea de 6 pis radianes sobre segundo. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué voltaje le tengo que mandar a mi motor para que él desarrolle esta velocidad? Ah, bueno, pues quien responde a esa pregunta, pues es el control, ¿sí? A ver, vamos a calcular algo que se llama error. Y el error no es otra cosa que la velocidad angular deseada menos la velocidad angular real. Ya lo escribí para no perder mucho tiempo, ¿sale? Pero aquí es WD de deseada y WR de real. A ver, vamos a hacerlo así, a mano. La deseada menos la real son 6 menos 4. ¿Cuánto es? Pues 2. 2pi. Ahorita las unidades, no las vamos a tomar en cuenta, ¿sale? Son 2pi nada más. Ahí ese pi se ve muy feo. A ver, lo compongo para que se entienda.
Ahí está, 2pi. Muy bien, ese es el error. Ok, entonces yo propongo una ganancia de control que se llama Kp, ¿sí? Y esa ganancia de control yo le doy el número que yo quiera, un número conveniente. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que mi voltaje del motor, el motor trabaja a 12 voltios, ¿sale? A 12 voltios. Vamos a suponer esto. Entonces, por ejemplo, aquí como tenemos el error, a mí se me ocurre darle un voltaje, una ganancia de control igual vamos a darle a 5, ¿sí? Ah, ok, muy bien. Entonces el voltaje al que yo le voy a meter al motor va a ser igual a la ganancia de control P multiplicado por el error. Y ese es un controlador tipo P, porque es proporcional al error. ¿Cuánto es en números reales? Pues son 5 por 2pi. 5 por 2pi. ¿Sale? ¿Cuánto es eso? Pues son 10pi. ¿Y cuánto es 10pi? Pues 31.4 voltios. Eso es lo que mi ley de control me está diciendo que yo le meta al motor. Si yo le meto ese voltaje, ¿qué va a pasar? Si a mi motor de 12 yo le meto 31.4. ¿Mm? Participen, ayúdenme para que la clase sea más dinámica y y pues entre más pregunten ustedes, más interesante se hace la clase. ¿Qué pasa si un motor de 12 voltios yo le estoy metiendo 31.4? Pues lo quemo, así es. Se chamusca, se quema la armadura, el embobinado y se echa a perder, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en la realidad? A ver, en la realidad yo tengo una batería y mi motor está acotado por el voltaje de esa batería. Si la batería es de 12 voltios, pues ¿de dónde voy a sacar 31.4 voltios para mover ese motor? El voltaje máximo que me va a dar son 12 voltios. Sin embargo, esta ganancia de control me está haciendo caer en una zona que se llama saturación. En la saturación, a ver, ese es el voltaje máximo que puede alcanzar mi motor. Yo le estoy pidiendo que ejerza un voltaje mayor a ese. Toda esta zona pues es saturada, porque aunque yo se la mande, no va a causar ningún efecto en mi motor. ¿Por qué razón? Porque esta es la máxima que le puedo dar a mi motor. Mi fuente es la máxima que le puedo entregar. Entonces de nada me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Pues ajustar mi ganancia de control. Mi ganancia de control está mal. Yo le di 5. A ver, vamos a darle 5 sobre pi. Ah, bueno, esto lo vamos a poner aparte. Con rojito yo voy a poner aquí una tachita. Y vamos a proponer ahora una ganancia de control menor. 5 sobre pi. Bueno, pues ahora el voltaje va a ser igual a la Kp por la E, es igual a ¿qué? 5 sobre pi por 2 pi, pues son igual a 10. Ah, bueno, aquí le tengo que meter 10 voltios a ese motor. Como funciona 12, pues seguramente sí se va a mover. Y se va a mover un poquito más despacito que si le metiera 12. Ese es un control proporcional de un motor de corriente directa, pero en voltaje. ¿Sale? Ahora, si fuera corriente la que yo pudiera controlar, pues entonces lo haría en función de la corriente.
Aquí estamos asumiendo que yo tengo la capacidad, mi controlador tiene la capacidad de modificar el voltaje del motor, de la salida, perdón. Y por eso es que esa salida que está conectada al motor, pues también el voltaje del motor se modifica, ¿no? Estamos asumiendo que eso se puede. Pregunto yo, con el hardware que tenemos, ¿nosotros podemos hacer esto? ¿Con el puente H se puede modificar el voltaje? ¿O qué es lo que se busca con el puente H? Regularlo. Regularlo. Sí, pero el puente H se utiliza para hacer algo que se llama PWM. Para saber como que la frecuencia, tenerle, ¿cómo que se llama? Los picos de frecuencia cuadrática. Ajá. El puente H lo que nos ayuda es que toma el voltaje de la fuente y le monta la señal PWM. Por ejemplo, la señal PWM que sale del Arduino o del SP32, por ejemplo, son 5 voltios. Bueno, el SP32 es de 3.3, pero a ver, vamos a suponer que estamos trabajando en Arduino. Arduino trabaja 5 voltios, acá son 5 voltios, y entonces la señal que manda Arduino, pues puede ser así, ¿no? Sube hasta 5, luego baja, luego sube, son pulsos. ¿Qué tan anchos o la frecuencia? Eso está en función pues, de las características del PWM, ¿no? Solo lo que me importa saber es ahorita que son 5, todo el tiempo son 5, ¿sí? Bueno, el puente H, esto que se manda al puente H, el puente H lo que hace es que toma una fuente, aquí es la batería, que trabaja un voltaje distinto. Por ejemplo, vamos a suponer que la batería es de 12 voltios. Ah, bueno, pues él toma la de O 5 sea, es para voltios aumentarle el pico. y lo que hace exactamente es que monta aquí ahora una de 12. Entonces es la misma forma de los pulsos, pero con un pico de 12. Pero un pico de 12, ya, perfecto. Claro, y con una corriente mayor a la que me da Arduino. Arduino pues me da como, creo que 200, no, creo que por pin me da 20 miliamperes o no me acuerdo cuántos miliamperes me da por pin el Arduino. Y un motor con ese amperaje pues no se va a mover, ¿verdad? Y el puente H creo que es de 1 amper por canal, creo. Con 1 amper el motor sí se va a mover. Y además trabaja el voltaje de la fuente, ¿sí? Me parece que el puente H que yo les recomendé puede trabajar hasta 32 voltios. Entonces, eso es lo que hace el puente H. Bueno, es una de las funciones, tiene más funciones. Hay más procesos que se hacen ahí. Bueno, ahora entonces, yo entonces con el puente H yo no juego con el voltaje, si se dan cuenta. Es decir, a ver, yo ahora quiero que me dé 10 voltios, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que me da el control? ¿Cómo le hago que me dé 10 voltios? No se puede, porque para que me dé 10 voltios yo con el que tendría que jugar es con el voltaje de la batería. Y el voltaje de la batería no es algo que yo estoy controlando en este momento. Además, no me conviene que mi control sea en función del voltaje. ¿Por qué razón? Porque mi motor tiene un voltaje de operación. Mi motor está diciendo que es de 12 voltios. O sea, si yo le pongo 10, sí se va a mover, pero no va a trabajar en su zona óptima. Si yo le pongo 6 voltios, a lo mejor y se ve apenas y se mueva, pero no va a trabajar en una zona óptima y se puede quemar, se puede dañar. Entonces, por eso se utiliza PWM. Y ese mismo el torque va a ser muy pequeño, puede que ni se mueva. Así es, con un voltaje así sí, pero con PWM no. ¿Por qué? ¿Qué hace el PWM? A ver, quiero que vean esto como una integral. A ver, voy a dibujar dos pulsos grandotes así y luego un espacio chiquitito y otro pulso grande. ¿Sale? Este es el ejemplo uno. Ahora acá voy a dibujar un ejemplo 2. Voy a dibujar unos pulsos, imaginen que son igual de grandes. Imagínenlo porque pues el dibujo no es muy bueno. Pero ahora hay un espacio mayor, ¿sí?
Ahora, el delta de t, el tiempo es el mismo, es decir, aquí en este punto hay un segundo. Y acá en este punto hay un segundo. Yo les pregunto, si aquí estos miden lo mismo, ¿cuál integral es mayor? La integral calcula el área bajo la curva, ¿no? A ver, aquí son bien acotaditas, es una recta. Este es el valor de la integral. Toda la superficie que hay aquí, toda la superficie que hay aquí, me va a dar un numerito. Y toda esta superficie que hay aquí, y toda esta superficie que hay aquí, me va a dar un numerito. ¿Cuál número creen que sea mayor? ¿El que tiene un espacio pequeñito o el que tiene un espacio grande? El que tiene un espacio pequeñito debería ser mayor. Así es, claro, porque este es un vacío y es menor superficie. Por lo tanto, digamos que aquí, en este instante de tiempo, no le mandamos nada al motor. Y aquí, en este instante de tiempo, no le mandamos voltaje al motor. Podríamos decir eso. ¿Sí? Sin embargo, todos están trabajando en su zona de operación, 12 voltios. 12 voltios. O sea, el motor con 12 voltios sí se va a mover, pero yo lo estoy apagando por lapsos de tiempo. ¿Ya vieron? Aquí por lapsos de tiempo mayor. A ver, si yo un motor lo apago, a ver, vamos a hacer otro dibujito para que quede todavía más claro. Yo creo que ya se va entendiendo la idea de por qué es que los motores se controlan con PWM. O sea, no es porque esa función la traiga Arduino y sea la que usemos, ¿no? Tiene una razón. A ver, vamos a imaginar esta línea. Ahora sí voy a utilizar una línea recta, así más bonita. A ver, tenemos esta gráfica, ¿sí? Entonces, imagínense que todos los pulsos son acá a 12, ¿sí? Yo voy a activar el motor en este pulso y luego lo vuelvo a activar acá y luego lo vuelvo a activar acá. ¿Sale? Durante un periodo de tiempo. Pues aquí el motor arranca, gira por inercia del motor, aunque esté despolarizado, mentira que cuando tú le quitas el voltaje al motor, el motor deja de girar, ¿verdad? Sigue girando por inercia, pero acá vuelve a acelerar y acá se apaga y acá vuelve a acelerar. Y si esto lo hago constante, el motor Es como los puede, impulsos. ajá, si esto lo hago constante con una frecuencia en el tiempo, pues el motor va a desarrollar una velocidad angular tal como resultado, porque lo estoy acelerando cada determinado Una tiempo. velocidad constante, claro. Ahora, si yo Ujú. tengo aquí en mi segunda gráfica, pues más pulsos, mucho más pulsos, pues ¿qué pasa? Que el motor lo estoy Se puede acelere. quemar. ¿Cómo? Se podría hasta quemar el motor. Pero si aquí estoy a 12 voltios, Ah, bueno, está. Pero en cambio afecta a la parte mecánica del motor, porque está dándole como impulso mecánico y él va a seguir dándole por, o sea, me lo imagino así. entiendo, Entonces, ajá, entiendo. Sin embargo, no es lo que sucede, porque estamos dentro de su voltaje de operación. El motor trabaja a 12 voltios y yo le estoy mandando 12 voltios. Lo que pasa es que a veces ya no le mando ese voltaje, pero el motor va a seguir funcionando. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que hace el PWM. Esta velocidad, desde luego, va a ser mucho mayor porque lo estoy acelerando. A ver, ¿qué pasa cuando el cable lo tengo fijo? ¿Qué pasa cuando el cable lo tengo fijo? A ver, aquí son 12 voltios y entonces la corriente que le estoy una mandando es sola línea, una sola exactamente. línea. Pues siempre está acelerando el motor, por así decirlo. O siempre está en operación el motor. ¿Vale? Por eso es que esto tampoco lo daña, mira. Eso por eso no lo daña. Y esto tampoco lo daña. ¿Qué lo daña? Que nosotros le mandemos 10, le mandemos 6, le mandemos 8, luego eso sí lo daña, porque no estamos trabajando en la zona de operación del motor. Entonces ya vimos que podemos hacer un control de velocidad del motor Mm. jugando con el PWM. Entonces, ¿cuál va a ser la variable de control o la variable a controlar, por así decirlo? Profe, una duda. Dime. Dice que lo daña
al motor como tal, pero es por el esfuerzo que, o sea, si es un voltaje menor, el, el rotor como tal igual se va a mover, pero no va a tener la misma fuerza que con la velocidad de operación, con el voltaje de operación que sería 12 voltios. Por ejemplo, si le pongo la mitad, se va a mover un poquito, pero igual se va a mover. ¿Por qué se debería dañar? Pregunto. Ah, ok, muy bien. Lo que pasa es que los motores de corriente directa tienen una curva característica y en esa curva característica tienen un voltaje de operación. Mira, lo voy a explicar. Es una buena pregunta. Vamos a revisarla. El tema es de una materia o de una asignatura que se llama máquinas eléctricas. El motor tiene un voltaje, decía yo que tiene una curva característica. Esa curva característica tiene la forma de una rodilla, ¿sale? Entonces, por aquí más o menos está, si no me falla la memoria, está el voltaje de arranque. Este voltaje es en el que el motor se empieza a mover, ¿sí? Y por acá está el voltaje de operación. Imagínate que ahí dice operación. Bueno, si tú le Ya. pones aquí, si aquí le aplicas un voltaje, pues ya el motor se empieza a mover. Si tú aumentas ese voltaje, fíjate que esto se comporta más o menos como una, si lo linealizas, pues podríamos asumir que es una línea recta. ¿Sale? La realidad es que no, es una curva. Pero ¿qué pasa cuando en el voltaje de operación, por ejemplo, ya llegas a un voltaje de operación y tú quieres seguir subiendo? ¿Qué pasa con el motor? Que el motor no incrementa su velocidad o la incrementa de menor forma, no la incrementa tan proporcional como en este rango de operación. ¿Me explico? Ahora, esa es una curva, pero también hay otra curva de par y de torque. Y acuérdate que un motor para que se mueva requiere torque, ¿sí? Claro. Ajá. O ejerce un torque. Cuando tú le aplicas 6 voltios, ese torque es menor, es mucho Claro. menor, porque no está en su zona de operación. ¿Por qué se puede quemar? Bueno, porque lo estás polarizando, le estás poniendo una corriente, le estás poniendo un voltaje, pero no puede desarrollar ese par. Ah, ya lo entendí. O sea, usted lo que me dice es, si yo, por ejemplo, le pongo menor del voltaje al de arranque, por ejemplo, le Ajá. pongo el voltaje mínimo de arranque, Ujú. él va a intentar hacer el torque, pero la rueda El piso, o el chasis, el el piso, todo peso lo que él está, del robot. exacto, le afectaría como tal al motor, porque él se está sobreesforzando para mover eso y no Exacto, va a poder. exacto. Esa es la respuesta. Ya, ya. Por eso es que se le aplican 12 voltios, pero modulados. Por ejemplo, si yo quiero que se mueva pasito, pues le mando los 12 voltios, pero nada más se lo mando un delta de T pequeñito. O, por ejemplo, con una intermitencia con la cual le permita desarrollar una velocidad angular, pero menor. ¿Sale? Así se controlan los motores de corriente directa. Entonces, a ver, regresemos a nuestro tema. Y si, Dime. Dímelo. no, sigamos. Era otra de la misma del Sí. motor, pero sigamos mejor. Es que Bueno, yo, por ejemplo, yo tengo un montón de motores. ajá, Tengo un montón de motores de impresoras, de juguetes, de un montón de cosas que me he ido sacando. Pero yo, por ejemplo, no tengo ni idea con cuál será el voltaje de operación de esos motores. entiendo. Entonces yo digo, ¿cómo será que yo puedo encontrar el voltaje de operación? ¿Será que tengo que quemar uno que otro? Bueno, puedes fijarte de cuántas revoluciones son y puedes aplicar voltaje y cuando apliques un voltaje, o sea, ir subiendo el voltaje y cuando veas que veas que el motor ya alcanzó las revoluciones que dice el fabricante, ese es el voltaje de operación. Pero pues necesitarías un tacómetro para medir las revoluciones que desarrolla y necesitarías saber a cuántas revoluciones gira. Ese es el problema, porque no tengo ni siquiera las especificaciones de esos motores. Sí.
De ahí en fuera puedes utilizar voltajes comerciales. El de 3.3 te brincas a 5, luego te brincas a 9 y luego te brincas a 12 y observas la velocidad. El motor se debe de mover y no debe de ejercer chillidos. Los motores cuando tienen un voltaje menor chillan y cuando le aplicas un voltaje mayor empiezan a zumbar y se empiezan a calentar. No, no deben de calentarse. De hecho, un Ya, motor perfecto. tú le puedes aplicar 24 voltios por un instante de tiempo y lo que va a pasar es que se va a calentar, pero de primera instancia no se quema no sé, tal vez 3 segundos, 4 segundos. ¿Me explico? Esa es Ya, otra forma perfecto. que lo puedes ir tanteando. Bueno, a ver, entonces, el voltaje, ya vimos que cómo ajustar la ganancia de control, ok, pero aún así, aunque la ajustemos, controlar un motor a través del voltaje no es una buena idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, ¿qué crees? Que ya entonces ya no tengo un voltaje de operación, yo tengo un PWM de control y va a ser igual a una ganancia KP, ajá, multiplicada por el error. A ver, en Arduino 1, ¿cómo está el tema del PWM? ¿De qué número a qué número podemos controlar? Voy a abrir un archivo nuevo. Así no, porque no se pierda. Así. Y aquí es donde ya estamos trabajando en Arduino, según nosotros. A ver, en Arduino, ¿qué De lo valores que tengo? Ya veo, vimos dice que que es el pin 3, el pin ujú, 5, el 6, el 10, ok, el 11. esos son los pines Profesor, disponibles. Dígame, dígame, sí, sí, que estaba alzando la manito, pero no me vio. dígame. No, le iba a preguntar que si, o sea, esto que usted está enseñando es solo para los DC motor, ¿cierto? O sea, para Sí, los AC motor no, no esto aplica el solamente PWM. tam- para para los AC, no. Para los AC se utilizan otro forma de controlar la velocidad. Hay diferentes. Uno de ellos se llama Crossfire, me parece, que es Oh, ok. disparo de ángulo de fase. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. A ver, lo explico brevemente 2 minutitos. Mira, ay, creo que dice zoom de más. Ajá, es así. Lo explico rapidísimo. Mira, aquí viste que nuestra línea era una así nada más y acá, y el voltaje tenía aquí un punto de operación, ¿no? Como 12 voltios. ¿Qué pasa con la Sí. corriente alterna? Bueno, que esto no es así, sino que es así. Hay positivo y hay negativo y hay una onda. Sí, creo que ahí me salió. Ahí está la forma de la onda. Haz de cuenta que este pico es el mismo que este, ¿eh? Ah, pues ya la muevo, nada más lo muevo. A ver, dame un segundo. Ahí está. Es una onda, vamos a suponer que es sinusoidal o consenoidal. Es decir, que esta onda acá va a ser esto. Ay, un plumón. Va a ser esto, ¿no? Y igual acá. Va a ser esto, pues. No, yo creo que la dibujo bien. Vamos un segundito. Sí, va a salir mejor así. Ay, con rojo. Voltaje de corriente alterna. Ahí estamos. Vamos, imagínense que es una onda bien dibujadita. Tenemos picos, ¿no? Y los picos, por ejemplo, pueden ser, a ver si es monofásico. Vamos a hablar que son 120 voltios. Y este es el tiempo. ¿Sale? Muy bien. Eso es lo que pasa con una onda. Ya el periodo, lo que dure, pues eso nos dará los hertz. Bueno, lo que hace este controlador que se llama Crossfire, me parece, no me acuerdo, pero es por control por ángulo de disparo, eso sí me acuerdo. Bueno, hagan de cuenta que lo que hace es que conduce aquí y entonces empieza aquí este voltaje y luego apaga acá.
Conduce aquí y luego apaga acá. Conduce aquí y luego apaga acá. O sea, hace conducción, no conducción con electrónica de potencia. Y entonces el voltaje que se obtiene es toda esta región que está aquí, toda esta región que se encuentra aquí, toda esta región que se encuentra acá y toda esta región que se encuentra aquí. ¿Qué región no se ocupa? Pues esta que está fuera del ángulo de disparo, esta pequeñita, esta pequeñita, esta pequeñita, esta pequeñita, y esta pequeñita y esta pequeñita. Si se dan cuenta, la onda original roja abarcaría toda la superficie rellena. Pero aquí como tenemos un control por ángulo de disparo o ángulo de fase, lo que hace es que solamente trabaja o polariza en este periodo y en este periodo. Entonces al motor monofásico, en vez de llegarle la onda completa, solamente le van a llegar esta parte de la onda y esta parte de la onda y esta parte de la onda. Qué tan ancho sea ese ángulo de disparo, qué tan angosto sea el ángulo de disparo, me va a dar un control de velocidad en un motor de corriente alterna. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, claro, claro. Entonces quiere decir de que, o sea, a pesar de todo, sí funcionan diferentes con diferentes variables. Toca Sí, tenerlo siempre de presente. hecho, el módulo electrónico me parece que se llama SCR, me parece. Creo que se llama así, SCR. El dispositivo electrónico que te sirve para controlar el ángulo de disparo de una fase, de corriente alterna, pues. Ujú. También hay otro método que es el TRIAC. Hay bastantes métodos. Eso es de una asignatura que se llama electrónica de potencia. Y de hecho esa no es mi área, pero le conozco un poquito porque he tenido experiencia laboral en eso. Pero muy buena pregunta la de Harry, porque la verdad que a veces sucede que uno encuentra un motor o algo, o hasta lo puede comprar el segundo, ¿por qué no? De esos Ajá, chiquiticos, de esos que son de doll, de, sí, de, de muñequitos. Y bueno, no tiene ningún letrero por ningún lado, o sea, no tiene nada, no se sabe qué es, nada, y se parece a cualquier otro, entonces, o cómo hacer para no quemarlo. sí, así es. Te decía yo le decía que un barrido de menos voltaje hasta mayor voltaje, pues haría bien que uno busque por experiencia o encuentre por experiencia, por sintonización manual, cuál es el voltaje adecuado para ese motor. Ahora, acuérdense que no nada más es pensar en un motor así tal cual, sino que también es un motor que tiene que tener una caja reductora que me entregue mayor torque para que pueda mover al robot, porque es un motor así nada más sin su caja reductora, difícilmente va a poder mover al robot. Y generalmente los motores que tienen caja reductora sí traen ese dato de placa, ¿sale? Bien, a ver, seguimos con el control. A ver, estamos en PWM, ¿sale? Ya vimos que el PWM, el control por PWM, pues es una ganancia de control por el error. Te traíamos un error arrastrando. El error es de 2, lo vamos a poner aquí. 2 pi sin unidades, ¿sale? Muy bien. Preguntaba yo en Arduino cómo se usaba el PWM. ¿Qué valores se le dan? Se han utilizado el PWM en Arduino, por ejemplo, para controlar los servomotores. Bueno, Arduino me permite enviar un PWM que puede tener valores entre 0 y 255. Esa es la resolución que tiene el PWM de Arduino. El PWM de la SP32 es de 0 hasta 1021. La verdad no me acuerdo hasta 1000 y cacho. Creo que es 1056 o 1021, no me acuerdo. Pero por ahí está, lo pueden ustedes ya después este,
checar. Sí, también es el muestreo que te da Arduino en las entradas analógicas. O sea, siempre Arduino tiene esos valores entre 0 y 255. El SP32 entre 0 y 1021 tiene mayor resolución. Bueno, es decir, que yo en Arduino, al pin al que tenga conectado el motor o el puente H, mejor dicho, el puente H, yo le puedo enviar una señal PWM entre 0 y 255. ¿Qué frecuencia? ¿Qué periodo? Todo eso no me importa. Lo único que me importa es que es un valor de 0 a 255. Y aquí entramos a una característica que tiene el control P, el PI y el PID. Es la robustez y es la sencillez con la que se puede implementar. ¿Sí? A ver, entonces nosotros vamos a decir que el PWM que le vamos a enviar a ese pin va a ser igual a una ganancia de control KP por el error. Pregunto yo, ¿qué ganancia será la conveniente para que el PWM pueda alcanzar un valor entre 0 y 255? Por ejemplo, a mí se me ocurre 100 entre pi. Es una constante. Yo al multiplicar 100 entre pi por 2pi, pues el resultado sería 200. Entonces Arduino le va a mandar 200 a través de ese pin y el motor se va a empezar a mover. ¿Por qué? Porque es un valor entre 0 y 255 y el PWM y el puente H me garantizan que el motor se mueva. Ok, el motor se empezó a mover. Pero ¿qué creen? Que ahora me pasé de velocidad. La velocidad angular real, ¿se acuerdan que era de 4? Pues ahora se fue a 7. 7 pis, ¿no? A ver cómo era. La real era 4pi. Ajá. 7pi, pero ojo, la deseada sigue siendo 6. Entonces, en la siguiente vuelta de programa, el error va a ser igual a 6 menos 7 pi. Eso es igual a menos 1 pi. Antes de pasar al estado negativo, ahorita no quisiera confundirlos con eso, voy a tener que hacer una modificación. A ver, la real ya no es de 7, vamos a decir que todavía le falta, ahora es de 5.5. Porque si no, ahorita paso al estado negativo y los voy a confundir. Ahorita vemos el estado negativo. 5.5 pi. Entonces el error sería 6 menos 5.5, 0.5 pi. ¿Sale? Entonces ahora el PWM que le voy a mandar. O sea, aquí la situación en la que estamos es que la llanta estaba girando más despacio de lo que queríamos y le tuvimos que mandar un PWM grande. Eso es lo que me dijo el control. Después de un tiempo, ahora la velocidad se pasó, o digo, no se pasó, le falta poquito para llegar, 5.5 para 6 son 0.5 pi. Ok, 0.5 pi por 100 sobre pi, ¿cuánto es? A ver, el pi con el pi se van y 100 sobre 2 son 50. Ahora el PWM le mandó 50. Le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Te mando 50 porque ya con la inercia que trae tu motor ya se está moviendo, le mando poquito voltaje para acelerarlo un poquito nada más.
Y acá, oye, ¿sabes qué? Te falta mucha velocidad, por eso te envía un valor bien grande. Por eso se llama proporcional. Si el error es grande, él le envía un valor grande de lo que sea que esté controlando, voltaje, corriente, en este caso PWM. Si el error es pequeñito, él le envía un valor pequeñito. A ver, en la siguiente vuelta, como le di 50, pues el robot perdón, sigo con el robot. La llanta o el motor volvió a perder velocidad, 4. ¿Qué va a pasar? Ah, pues el control le va a mandar otro número grandote. ¿Qué es lo que espero que pase con la velocidad del motor? Voy a abrir otro Paint. ¿Qué es lo que espero que pase? A ver, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la velocidad angular. Esta aquí sería la deseada. W deseada. Y es una línea recta. Yo siempre quiero que tenga esta velocidad. Ahora, con rojo voy a hacer la velocidad real. ¿Sale? Entonces, a ver, parte del reposo. ¿Aquí cómo es el error? ¿Grande o pequeño? Si partimos del reposo. Platíquenme, coméntenme. Grande, Grande. grande, es Entonces, un primer pico, ¿no? así es. Entonces le va a mandar bastante voltaje. O PWM. Ok, se pasó. Va a empezar a bajar. Va a empezar a subir. Va a empezar a bajar. Va a empezar hasta que se estabilice. Si es que el sistema es estable. Y entonces ya en este punto el error va a ser tan pequeñito que yo lo voy a considerar como cero. Ah, bueno, pues más o menos si llegó o no llegó. ¿Sale? Eso es lo que va a pasar con este tipo de control. Ahora, este es tipo P. Si yo le pongo un PI, pues entonces lo que va a pasar es que de aquí va a ser esto. Se va a pasar todavía más, pero cuando baje, tal vez caiga con más suavidad y aquí ya lo alcance. Este sería PI. Si yo le meto un PID, lo que va a pasar es esto, miren. Y ahí se quedó. Ya lo alcanzó. Lo alcanzó en un menor tiempo, menor a que el PI y mucho menor que el tipo, vamos a suponer que aquí ya lo alcanzó, al P. ¿Cuál es mejor? ¿El P, el PI o el PID? ¿Cuál es cuál? Menor. ¿Cuál es mejor? El mejor control. Pues el PID, porque el PID logró desarrollar la velocidad deseada de forma más rápida y eficiente que los demás. O sea, al rojo le tomó todo este tiempo para poder alcanzar esa velocidad. Al azul le tomó todo este tiempo para alcanzar esa velocidad. Y al verde nada más le tomó este pedacito de tiempo y ya aquí él ya se comporta como una línea recta. Es el controller, ¿no? Es el que tiene el que compramos. O sea, los... No, esto es el concepto teórico de lo que vamos a hacer. Lo que compramos es el módulo Puente H, pero nosotros vamos No, a no, comprar me refiero a la partecita del motor que tiene el controller, ¿no? que tiene Ese es el control. Ah, sí, ya te entendí, sí, 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 el Sí, servo. sí, Ah, ok, sí, el servo ya tiene un PID, así es que garantiza una velocidad angular.
Claro, entonces por eso es Pero más estable. sí, pero para los de corriente directa, pues nosotros vamos a implementar ese PID usando el puente H. Bueno, a ver, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. O sea que, o sea que si ya tiene, o sea, si no tenemos un PID en un motor, o sea, sí lo podemos hacer con el puente H, pero hay Sí. motores que ya tienen un puente H, se puede decir. A ver, vamos para allá. Esa pregunta es importante y también yo creo que va a despejar bastantes dudas. A ver, vamos a hacer plantas, ¿sale? Este es mi motor, ¿sí? Al motor se le está conectado, ¿qué cosa? Después del motor, ¿qué va? Una caja de transmisión. Y después de la caja de transmisión, ¿qué va? Pues la rueda, ¿no? Sí. Muy bien. Antes del motor, ¿qué cosa va? Pues un puente H para poder controlar el sentido de giro, si no, no se puede controlar. Se le puede llamar puente H o también se le puede llamar driver. Ah, sí, sí, ya Antes lo del había escuchado driver, antes como driver. y antes del driver va un controlador. Ahora, el controlador para poder controlar el motor, pues necesita cerrar su lazo. Y eso lo hace con un sensor, que puede ser el encoder, puede ser uno de efecto Hall, uno óptico. Claro, él funciona como especie de un apalancamiento al conmutador, ¿no? El encoder lo que hace es medir la velocidad del motor. Ah, ok, ok. Entonces, digamos que él lo que hace es, mira, te estabilizas desde el inicio lo más pronto posible para que, digamos, las ruedas puedan alcanzar la aceleración adecuada y la velocidad adecuada. Sí, sí, lo que hace el encoder es mide la velocidad del motor para que el controlador la compare con la velocidad deseada y entonces ajuste el puente H y ajuste automáticamente el motor y por lo tanto todo se ajuste. O sea, el controlador necesita un encoder o un sensor para poder Perfecto. el retroalimentar. Eso se llama control de lazo cerrado. ¿Sale? De hecho, aquí voy a hacer las flechitas, cómo va el orden. Bueno, y antes del controlador, ¿qué está? El valor deseado. ¿Quién me da el valor deseado? Pues el micro o la tarjeta o la computadora o lo que sea que esté programando yo. Entonces, aquí se despejan todas las dudas, miren. Fíjense bien. A ver, voy a utilizar aquí los colores y este que está aquí, este delgadito, fíjense bien. Ah, me falta una flechita. Servos motores. ¿Qué son los servos motores? Son todo eso. Aquí lo pongo con rojo, servomotor. En el servo nosotros vemos una cajita en donde se le puede acoplar a la rueda y por acá vienen los cables para darle el valor deseado.
¿sí? Ahora, el motor de corriente directa que nosotros estamos trabajando, el que les mandé ahí que había que comprarle su encoder aparte y todo ese rollo, es solo esto. Hay unos que dicen, ah, yo tengo un motor, pero tiene una caja de transmisión. Ah, bueno, pues entonces eso es un motorreductor. Ese amarillo ni se ve. No, no se ve. Lo voy a cambiar. Ese se ve tantito peor. Tantito menos peor, digo. Bien, ahí está. Así está. Así está la jugada. En el servomotor, porque ya no necesitamos encoder, ya no necesitamos nada de eso, porque ya todo viene incluido adentro. Adentro viene el P, PI, PID, lo que sea que traiga. Pero como ustedes, o la mayoría de ustedes, compró un motor de corriente directa, pues nosotros tenemos que desarrollar toda esta parte, que ya está desarrollada, y ya la tengo hecha. Nada más se los voy a pasar. Pero es importante que sepan de dónde viene, por qué es que se controla así o cómo se controla. Y ahorita es un motor, pero pueden ustedes controlar cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, cualquier máquina, usando un PID, un control de temperatura, por ejemplo, ahorita voy para allá. Eh, a ver, pero antes que nada, hasta aquí tienen dudas, preguntas, comentarios importantes que las mencionen. Yo creo que revisar el video otra vez, pero lo que pasa es que uno se malacostumbra con Arduino y uno, por ejemplo, yo, la tablita que pasé, pues Ajá. esa es la que siempre me he guiado para los motores y pues una fórmula que es la fórmula la del MAT. Entonces ahí metemos lo que es el potenciómetro, la entrada analógica, el PWM de 0 a 255 y ya. Pero de aquí a saber de cómo venía el rango y todo eso, pues, o el ciclo, pues ya sí ya es algo Sí, más interiorizado. sí, lo entiendo, lo entiendo. Y está bien, o sea, la idea también es esa, verlo desde la capa de hasta arriba, pero también ver qué es lo que sucede capas más abajo, ¿sale? Entonces al Arduino sí lo vamos a utilizar, bueno, quien vaya a trabajar con Arduino, quien va a trabajar con SP32, pues con SP32, pero es lo mismo. Necesitamos acá, de este lado, el Arduino, ¿sí? Y el Arduino me da el valor deseado. Y si yo tengo un servomotor, pues ya lo conecto directo con su fuente. Pero si no tengo un servomotor, entonces yo necesito un controlador. Pero el controlador está dentro del Arduino. Yo lo programo. Entonces ya necesito nada más un puente H, un encoder y el motor. Y Sansan. Yo hago el control del motor. ¿Sale? Entonces, a ver, el PID, ya vimos el PID, lo único que se hace es que, a ver, yo tengo un valor del error. ¿Sí? Ay, yo tengo un valor del error, que ya vimos cómo se calcula. ¿Cómo se calcula? El valor deseado menos el valor real o medido. Pues yo esto lo derivo, lo integro y entonces ahora mi PWM va a ser igual a 3 ganancias de control a KP, que yo las propongo por el error, más KI, que es otra ganancia que yo propongo por la integral del error, más KD por la integral, no, perdón, por la derivada del error.
ya tiene 3 valores y ese PWM lo que va a hacer es perdón, ese PID montado en un PWM lo que va a hacer es que pues la velocidad del motor logre la velocidad deseada de forma rápida. Ese es el todo del PID. A ver, quiero escucharlos antes de continuar la clase. ¿Cómo se sienten hasta a esta altura del curso? Inquietudes, dudas, preguntas para poder avanzar. Igual si ustedes me dicen, oye, ¿sabes qué? Esa parte del control, vamos a dejarla de ladito, nos enfocamos más pues hacer la robótica móvil, a implementar ya el proyecto, o sea, igual, o sea, tomamos ese rumbo. A mí me gusta ver esta parte porque yo creo que pues nos sirve para la robótica móvil, pero también nos sirve para todos los proyectos que ustedes quieran hacer. Hablaba yo de un control de temperatura. Por ejemplo, los que tengan impresora 3D. En una impresora 3D hay un montón de controladores. Uno de ellos, por ejemplo, nada más así, se los pongo. La cama caliente. La cama caliente requiere un sensor de temperatura que sense la temperatura de la cámara, ¿sí? Y requiere un controlador que le ejerza voltaje a la cama para que cuando le ejerza voltaje la cama se empiece a calentar. Pero entonces comparamos, a ver, yo quiero que la cama esté a 50 grados, ok, pero estoy teniendo 25 grados, que es el ambiente. Ah, bueno, el error, ¿cuánto es? 50 menos 25. Ah, ok, entonces yo le meto 25 voltios. Y entonces la cama se empieza a calentar. Oye, ¿sabes qué? Ya alcancé 50 menos 50, ya alcancé el valor deseado. O sea, la cama ya está a 50 grados de temperatura y yo quiero que la cama esté a 50. Ok, 50 menos 50, el error es igual a 0. ¿Qué voltaje le aplico? 0. Apago la cama, el voltaje de la cama, porque la cama ya logró su temperatura. Así de hecho es como funcionan los termostatos. Y así hay infinidad en la vida doméstica de controladores que pues, nos sirven para controlar o monitorear alguna variable. El boiler, por ejemplo, el boiler tiene un controlador que se encarga de encender la llama más fuerte o bajarle dependiendo de la temperatura que alcance el agua. La plancha, ustedes se dan cuenta que la plancha se prende por un instante de tiempo y luego, ¡pum!, se bota porque ya alcanzó la temperatura deseada. Las parrillas eléctricas que traen como una perilla del 0 al 5, si ustedes la ponen, el 1 alcanza una temperatura, el 2 otra temperatura. ¿Qué es eso? Pues un voltaje que le está metiendo a la resistencia. Entre mayor sea el número, pues mayor voltaje le aplica. Eso es, no es otra cosa sino eso. Entonces, a ver, coméntenme cómo se sienten, sus inquietudes, dudas para seguirle. O todo bien, vamos bien. Todo bien, igual todavía estoy en la mente pensando, bueno, claro, hago como especie de un puente, pero no me estoy refiriendo al puente H, sino al puente entre todas las baterías, tengo la caja y todo, y al final termina en uno solo. Me imagino un puente para cada motor, ¿cierto? El puente H tiene 2 canales, entonces nos permite controlar 2 motores. Ah, dos motores, pero desde la izquierda veo las salidas y pero solo veo un 5 voltios, un VCC y un GND. A ver, ¿qué te parece si me mandas una foto al grupo para resolver tu duda puntual? Manda la foto de tu puente H al grupo, ¿sale? Aquí la veo y te comento. De hecho, es el mismo, el clásico que mando acá. Ya le envío. Este es. Ese es el clásico. Ah, muy bien, mira. En el lado derecho de esa imagen está una salida. Son 2 bornes. Out 4 y Out 3. Y Ajá. en el lado izquierdo hay otro par de bornes. Ese es para otro motor. Out 1 y Out 2. Ahora,
ese puente H en donde dice más 12 voltios, ahí es donde le pones la batería. El GND Ajá. es donde le pones la tierra. Ahora luego hay dos pines que son enable A y enable B, esos los tienes que sacar. Traen como un puentecito, esos los tienes que retirar. Nada más esos, el enable A y el enable B. En el enable A Ujú. va el PWM que controla el canal izquierdo. Ok. En el enable B va el PWM que controla el canal derecho. Bueno. El IN1 y el IN2 controlan la polaridad del canal izquierdo y el IN3 y el IN4 controlan la polaridad del canal derecho. ¿Por qué Ujú. controlan la polaridad? A ver, te vuelvo a compartir. No, no, no te comparto pantalla. Nada más te recuerdo porque ya borré el dibujo. ¿Te acuerdas que yo les dije este, que si el motor giraba al revés de como nosotros lo tenemos planeado, o sea, si le mandamos una positiva y él en vez de girar positivamente gira negativamente, habría que Sí, cambiar los bornes? Ah, bueno, esos pines IN1, IN2, IN3, IN4 también sirven para cambiar el sentido de giro. Entonces se puede hacer cambiando los cables del motor o nada más cambiando la lógica de de esos pines. claro. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho son los pines que están creo que acá no sé, no lo dan la foto. Sí. Es como el que está debajo de la primera, mm, justo arriba del GND, el que dice con 5. Ese es el jumper, ¿no? El que deshabilita la salida Ah, en sí, caso de que no ese arranque. Ese jumper activa y desactiva un regulador que trae ese módulo. Ese regulador te permite regular el voltaje de 12 a 5 voltios o de un Ujú. voltaje mayor a 5 voltios a 5 voltios. ¿Para qué? Para que tú alimentes algo ahí con esos 5 voltios. Puede ser un Arduino, puede ser un módulo, un sensor, XY. También ese jumper se debe de tener puesto cuando ocupes un voltaje entre 5 y 12 voltios. Pero cuando ocupes un voltaje mayor a 12, como 32 voltios, entonces tienes que quitar ese jumper. Porque te había dicho que este módulo de puente H puede controlar motores de incluso hasta 30 voltios. Claro. Entonces, si ese es el caso de un motor de 30 voltios, tienes que quitar ese jumper. Si es un voltaje de 12 o menor a 12, el jumper va puesto. Esa era la duda. Esa era la duda. Entonces, él tiene su propio hacks, se puede decir. Sí tiene un propio Ok, regulador, así es. ok, perfecto. Yo me compré otro, o sea, no se parece en nada a ese, pero según se llama igual. Uy, ¿se ve mi cámara? No se ve mi cámara, Se acaba de prender. pero se ve algo. Veo como una mesa, ya se fue. Como una mesa veo. Deme un segundo para ver mi propia cámara. Ok, aquí está. Me compré este otro y dije, bueno, parece ser que me va a servir de tester. Tiene atrás dónde va el DC, tiene un Ah, letrerito. eso puede ser o un elevador o un bajador de voltaje. Tú le metes DC de un lado y del otro lado sale DC, pero sale un voltaje mayor o menor. Es un step Ujú. up o step down. Parece un step up. Por mi experiencia, parece un step up. Parece que tú le ingresas, por ejemplo, 3 voltios y lo que te sale pueden ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 12, dependiendo de lo que tengas. Ah, ok. O sea que con este podría probar para quemar los foquitos y eso y ahí probar Así las es. baterías. Bueno, las baterías las probé ya Multímetro. sí, bueno, con el multímetro, pero igual, como son 4, entonces yo dije, bueno, ahora, ¿cómo distribuyo lo de los cables para que vayan a los dos puentes, a las 4 llantas, porque yo tengo 4 llantas, no dos, y son los motorcitos esos, Amarillo. los amarillos, sí. Ok. Las ruedas amarillas y los motores amarillos, pero los motores amarillos que tienen los que vimos del extranjero, Los los que tienen encoders. sí, los que tienen encoder.
Aquí medio armé una caja. Ah, pero tú tienes las ruedas Mecanum. Sí, las Mecano, las amarillas. Muy Las bien, muy amarillas con negro. bien. Sí, Y ahí vamos. este, Ahí, por ejemplo, mira, ahí eso va de acuerdo con lo que hoy estamos viendo. Ahí tú vas a necesitar no un PID, vas a necesitar 4 PIDs. Un PID para cada motor. Y el PID no es algo físico, es algo que programas ujú. y que vamos a Entonces, programar aquí. ¿lo logran ver? Ese es el encoder de este. Sí, sí, O sí se sea, logra ver. Muchas gracias, es de gran aporte. Sí se logra ver, sí, se ve es que bastante bien. se parece a este, pero no es el mismo. Es igual, igual de amarillo y todo, pero este tiene soldado un encoder. Sí, lo que pasa es que ese amarillo, lo amarillo es solamente la caja de transmisión. El motor es lo gris. De hecho, si lo jalas, el motor se puede salir. Entonces, lo que cambiaron los chinos fue el motor que trae el eje más largo y trae acoplado el encoder. No, esos chinos son excepcionales. Sí, pero yo aproveché eso y acá los puse. Y para probar, entonces le creé algo que después o sea, después se puede partir para que quede sobre la mesa y cada rueda pues vaya girando y no se mueva en un piso. Muy bien, muy bien. Eso es lo que llevo hasta ahora. Está muy bien. Apóyate mucho del diagrama. Ah, ok. Entonces, como tienes cuatro motores, te había dicho que un puente H sirve para 2 motores. Te hace Ujú. falta otro puente H. Yo compré 4 en caso de que faltara uno para cada una. Ok, no, 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 con 2 la vas a hacer bien, ¿sale? Sale. A ver, ¿a qué horas son? Son las 8:30. Bien. A ver, ¿alguien más que tenga dudas o alguien más que quiera compartirnos su avance y ver más o menos por dónde vamos? ¿No? ¿Nadie? Bien. Lo que sigue es llevar esto teórico pues a la programación, ¿sale? Así que vamos a empezar. Voy a compartir pantalla de nuevo. A ver, aquí en pantalla yo tengo un código que se llama robux-pololu-mayor. Es un código que está escrito para Arduino, ¿sale? Para los que van a trabajar con Arduino. Vanessa, ¿tú vas a trabajar con Arduino o con SP32? Me compré el SPT32 porque como ya sé trabajar en Arduino, entonces quiero Ok, trabajar con SPT32. bien. Bueno, entonces empezamos con Arduino y luego nos vamos a SP32, ¿sale? A ver, ¿cómo? De hecho, aquí voy a dejar de grabar y voy a volver a grabar. Un segundito nada más.